Ya Luis, estamos en vivo. Ya. bien, muy buenas tardes a todos ustedes, a nuestros seguidores, al público en general que nos sigue en esta tarde, en este ciclo de conversatorios que estamos desarrollando a partir de la red departamental de talento extraordinario del Departamento de La Paz. Estamos muy complacidos con todos ustedes por acceder a esta invitación. Y bueno, me encuentro aquí con mi amigo, con mi colega Omar, con quien estaremos desarrollando este ciclo de conversatorios. Omar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel. Muy buenas tardes, licenciado Edwin, responsable de talento extraordinario del departamento de Cochabamba. Un placer estar aquí reunidos para poder conversar, para poder dialogar todo lo que es sobre talento extraordinario. Bien, vamos a darle paso a nuestro amigo, ya de algunos años también, Edwin, con quien hemos querido iniciar este ciclo de conversatorios denominado Dialogando sobre Talento Extraordinario, que es algo en común que estamos trabajando ya algunos años. Y pues nos gustaría poder iniciar, antes que nada, por favor, Edwin, tu saludo en esta tarde. Bien, buenas tardes a todos los que nos ven, nos van a transmitir, bueno, están viendo. También Joel, un saludo a vos, a Omar, te mando los saludos. ¿No? Saludos virtuales, abrazos virtuales y a todos los que nos están siguiendo también. Bien, entonces vamos a comenzar. La dinámica básicamente va a ser que vamos a hacer un diálogo a partir de ciertas experiencias que vamos a querer que tú nos puedas compartir, Edwin. Tú sabes bien que es el área de talento extraordinario, pues ya tiene algunos años de desarrollo en nuestro país y nos gustaría socializar, difundir un poco este trabajo a la comunidad para que puedan conocer un poco más del área, puedan adentrarse y desde luego en algunos casos podamos detectar niños o niñas, adolescentes que puedan presentar algunas características que iremos desarrollando a lo largo de estos programas. Entonces, nos gustaría primeramente que puedas contarnos un poco sobre tu trayectoria educativa y experiencia laboral al respecto de lo que estamos hablando. Okay. Bueno, en principio he estudiado, mis estudios han sido más el normalista de profesor de psicología, filosofía, pero mucho más antes he estado muy aficionado también pasando algunos cursos de teatro, de pantomima, y de ahí nació también en algún momento, tal vez lo hemos compartido, la ventriloquía. Eh, ha sido algo natural, creo, que ha salido. Y eso también ha servido, bueno, me sirve a mí para, que todo, para poder ver y detectar talentos artísticos, por ejemplo. ¿No? Esos son ayudas que me ayudan a mí, por ejemplo, para ir viendo a los chicos y entender las situaciones de los estudiantes, como también de los papás, y cómo también, cómo se podría trabajar desde lo más básico también para poder ayudar en la parte artística o en la parte uh, académica, que es normalmente lo que pasa. Pero es más o menos ahí, mi formación ha sido pues, de normalista, luego la licenciatura en discapacidad y desde un principio hemos estado trabajando también la parte de inclusión en varios colegios. Eso ha sido a partir de nuestros centros, del Arnoldo Schümer aquí en Cochabamba, en Tiacoyo. Tu Muy audio. bien. Sí, muy bien, Edwin. Quizás para conocer un poco más sobre tu trayectoria, por, por todo lo que has hecho estos años tú en el departamento de Cochabamba con respecto a talento extraordinario, queremos conocer desde cuándo vas trabajando en el área de talento extraordinario. Okay. Ya son del 2012, ya son casi 8 años que vamos a estar trabajando. Durante estos 8 años ha habido, en un principio tal vez, muchas falencias,
vacíos que había. Y durante estos 8 años que ya he estado trabajando con los estudiantes, ha habido grandes avances, grandes logros en sí a nivel de Bolivia, a nivel de departamento, y también el conocimiento también ha habido un gran avance en cuanto a lo personal como también en los estudiantes. Entonces son varios años ya de experiencia con talento. El 2008 serían ya como, hasta el 2020, como 8 años, ¿no? Sí, 8 años más o menos. Ese es el tiempo de estar con los clientes. Y ese tiempo también te ayuda, bueno, ayuda a diferenciar. Por ejemplo, antes yo me la creía, digamos, si alguien venía, algún papá, alguna mamá venía y te decía, mire, mi hijo es talento extraordinario, porque tiene 4 años, 3 años y ya sabe leer, escribir, o algunos todavía dicen, bueno, mi hijo ya sabe manejar el celular mejor que yo, entra a páginas, sabe descargar programas, sabe o la computadora. Y antes uno podía decir, wow, que debe ser inteligente. Pero cuando vas viendo y comparas y ves a otros estudiantes, que es normal para este siglo, para los nativos tecnológicos, que ellos puedan tener la facilidad mejor que un adulto, mejor que los mayores, por la facilidad de que pueden manejar. Y a veces los papás creen por eso, por algunos de esos rasgos que su hijo es superior a otros, ¿no? En el caso mismo que uno se compara con ellos y dice, bueno, mi hijo es superior y debe ser mucho más. Entonces te ayuda el tiempo del trabajo, te ayuda a diferenciar eso y entre otros motivos más que muchos pretenden decir que su hijo es talento extraordinario. No dudo que consideremos la mayoría que nuestros hijos son talentos, pero el extraordinario son lo que hace la diferencia entre muchos. Y eso ayuda mucho. Bien, entonces, al respecto, Edwin, precisamente hay una serie de características que es importante tomar en cuenta, ¿no? Para poder diferenciar, por un lado, de las capacidades o habilidades que todos tenemos, sin duda alguna, pero aquellas características que ya suman a esa cualidad de lo que es extraordinario. En ese sentido, estimado, nos gustaría conocer cómo ha sido ese proceso de evaluación o detección que se ha hecho desde tu centro allá en Cochabamba. ¿Cómo se ha desarrollado en estos años esos procesos de evaluación? Porque, bueno, en un principio ha sido un poco complicado para todos, creo, todos los que hemos empezado a trabajar con estudiantes, aún eh, como tenemos en el centro, tenemos un gabinete de multidisciplinario que trabajamos para poder detectar, para poder ver a los estudiantes, identificar en sí, no son los procesos, el detectar, el identificar. Y dentro de lo que ha sido la detección, normalmente en la detección trabajan los papás y tanto los profesores, ¿no? La detección, varios profesores pueden asegurar que varios de sus estudiantes son muy talentosos, que son muy buenos en su área, o que están superiores a sus demás compañeros. Normalmente pasa eso. Los que conocemos como los corchitos o los que andan mejor que los demás, muchas veces los profesores son los primeros en detectar, en sugerir a los papás, en decirles, creo que tu hijo es muy bueno, es mejor que los demás, yo te sugeriría que puedas hacerle saltar de curso o que le apoyes o que le lleves a un centro donde puedan tener más apoyo. Normalmente pasa eso con varios profesores. En algunos otros casos, los profesores, varios también no los toman en cuenta también, ¿no? O sea, no es muy problemático, así que si has terminado, hijo, ayúdame más bien en corregir los exámenes o los trabajos, o ayudarle a tu compañera y con eso se solucionó. Varios también lo solucionan así. Pero dentro de esa detección es muy importante, claro, los profesores, por esa parte, pero también a veces los papás, dentro de la detección, los papás pueden hacer la detección viendo también las cualidades, el talento de los estudiantes. Recuerdo que un papá
médico también, él decía que al ver a su hijo interesado desde muy pequeño, que ya podía leer, escribir desde los 4 y eso, desde los 3 años ha empezado a ya saber el abecedario, en los 4 ya podía empezar a leer, a los 5 ya sabía operaciones aritméticas, podía entender la lectura comprensiva. En primero de primaria ya estaba corriendo él. Entonces, al ver sus papás mucho más antes, ellos empezaron a buscar apoyo, ¿no? Y, y dentro de ese apoyo han encontrado al centro. Y ahí es donde uno hace la evaluación dentro del centro con el gabinete, ¿no? Normalmente hacemos el primer testizaje, ¿no? El primer encuentro, entrevista con los papás, tratamos de ver si realmente tiene las actitudes o el desarrollo, ¿no? Y después no, hacemos la evaluación en el centro ya con el test oficial del WIS 4 que tenemos, el baremado, ¿no? Entonces, con eso ya un poco más, es un poquito más de claridad que sí se tiene la seguridad o la identificación de que es talento extraordinario. Entonces, más o menos es así. La detección lo hacemos los papás o los profesores. La identificación lo hace el centro especial ya con pruebas estandarizadas, con pruebas baremadas, en este caso de Bolivia del WIS 4. Entonces, con la identificación podemos ver entonces si tiene el promedio que quiere para tener el grado para ser considerado talento extraordinario, entonces sí se lo considera talento extraordinario en este caso, si es que llega al número requerido. Aprovechando esta pregunta, antes de dar paso a Omar, ¿puedes comentarnos brevemente, quizás para la audiencia que nos sigue, cómo ha sido este proceso de adecuación del test hacia nuestro contexto del WIS 4? Ok. Bueno, ha sido un tiempo larguito porque ha sido con una consultoría que el Ministerio de Educación lo ha hecho, ha tomado para poder tener evaluaciones en diferentes, bueno, todos los departamentos y en diferentes áreas, área urbana, periurbana, área rural, ha sido con edades, diferentes edades, de varón, mujer, de diferentes lugares, sea urbano, rural. En el caso de fiscal, en el caso de particular, se han ido probando las evaluaciones cuando se ha sido en el caso de evaluación. Previo antes ha habido la revisión de algunos palabras o contenidos que no estaban de acuerdo a nuestro contexto o algunos que no estaban, no sería muy claro para los estudiantes, digamos, para el área rural. Entonces se ha ido cambiando por palabras más conocidas, más coloquiales, podemos decir, o sea, y con eso se ha ido a hacer las evaluaciones en diferentes lugares. Teniendo ya el número requerido para que pueda ser considerado para hacer la baremación, entonces, con el permiso, claro, bueno, esto lo ha trabajado el Ministerio de Educación en este tiempo, para poder trabajar, para hacer ese cambio, y se ha podido hacer en el caso del WIS, ¿no? Ha sido un buen tiempo que se ha tardado, pero sí se ha logrado. Definitivamente, creo que aún se ha hablado de una segunda nueva baremación, porque había que hacer nuevamente, pero en eso se quedó. Eso fue más o menos el transcurso del tema del WIS 4. Muy bien. Después de la detección y la identificación, seguramente ya teniendo los estudiantes que han sido identificados, ya han salido tal vez con resultados de talento extraordinario, has realizado este tiempo diferentes actividades, ¿no? Desde que tú has iniciado hasta este momento, digamos, tú has ido realizando algunas actividades. ¿Qué actividades puedes destacar con los estudiantes de talento extraordinario, los más resaltantes? Desde un inicio,
hemos tratado de hacer el grupo de papás, el grupo de nuestra página de Facebook, y también se ha tratado de hacer encuentros departamentales. Uno de los que ha sido uh, ya muy habitual ha sido encuentros departamentales, donde participan todos los estudiantes. Esto con las, bueno, con las autoridades de los distritos, con la prensa. Se trata de invitar a la prensa, un poco para dar a conocer, sensibilizar a la población, conocer un poco más de este grupo de estudiantes. Es que a veces tenemos he tenido el problema de cuando alguien habla, este es un niño con talento extraordinario, y muchos de ellos tienen la idea de un niño con talento extraordinario, que es un niño que ha creado robots, que ha creado, que tiene en su casa lleno de cosas nuevas, científicas, y no siempre es así. Dentro del grupo de talento extraordinario hay una variedad de talentos, no siempre no son todos iguales. Y hay que entender, por ejemplo, en el caso del genio, del prodigio, del talentoso, entonces son diferentes cada uno. El genio normalmente tiene creatividad, inteligencia, el prodigio supera aún a los adultos, pero el talento extraordinario normalmente es un niño normal, pero tiene una capacidad mucho más dentro de sus características normalmente es. Entonces, estas cosas de las actividades nos han servido para poder entender y dar conciencia a las personas, tanto a autoridades como a la gente normal, o sea, común, corriente, que somos nosotros. Entonces, tratamos de hacer varias actividades. Hemos hecho actividades, por ejemplo, de poderlos reunir. Teníamos actividades de recreación donde ellos jugaban entre ellos. Y eso parte muchas veces por la característica que tienen. Perdón. En el caso de, por ejemplo, ellos una de las características es que se aíslan por sí solos, o también los aíslan. Y eso nos lleva a que cuando tú juntas a varios de estudiantes con talento extraordinario, ellos es otro tema, o sea, que se desenvuelven mejor, tienen temas afín, hablan cosas que se entienden entre ellos, que cuando están a veces con estudiantes que, por ejemplo, de su misma edad, que están pensando en la pokebola o en cazar o en el juego de Free Fire, etcétera. Pero un estudiante con talento normalmente está más estudiando las fotos últimas de Marte, el robot que les están mandando. Entonces tratan de investigar, sus temas son más a ese lado. Y cuando los pones en grupos, entonces se entienden, empiezan a hablar, empiezan a jugar sus juegos que son a veces un poco raros, pero para ellos es genial y divertido. Entonces, cuando haces actividades de relación, entonces cambian ellos, ¿no? Es como ponerles en su hábitat y disfrutan ellos. Entonces, esas actividades normalmente hemos hecho de poderles también poder trabajar con algunas instituciones que son pocas las que nos ayudan, eh, porque normalmente las instituciones que nos han apoyado son, son gratuitas en sí. En el caso de poderles ayudar con robótica, poderles ayudar con algo tan sencillo como el cubo Rubik, por ejemplo, o como visitar alguna institución para poder conocer y conocer las profesiones, conocer cómo se trabaja, y eso ayuda, las actividades que hacemos normalmente ayuda para poder despertar la ansiedad de conocimiento, despierta la ansiedad de poder, yo quisiera hacer esta profesión, o yo quisiera tener esto, pero a mí me parece que faltaría esto, pero ¿por qué tardan tanto en hacer este otro y por qué no hacemos? Entonces, esas cosas ayudan mucho cuando uno les lleva a estos espacios, pero como les estaba diciendo, no siempre todas las instituciones están dispuestas para poder abrir sus puertas a estudiantes, pero se ha hecho también esas actividades, bueno, entre otras también que tenemos con los estudiantes, de poder apoyar. Les cuento que ha habido un apoyo también a los estudiantes con discapacidad. Un grupo de estudiantes han llevado y han hecho una actividad el día de la persona con discapacidad, han llevado tortas, han llevado
eh, varios bocadillos y algunos juegos para poder pasar entre, bueno, con los estudiantes con discapacidad, que son el otro lado, digamos, del coeficiente, ¿no? Los que están hacia arriba y los que están hacia abajo, pero han podido disfrutar, han podido estar en esa interacción, en esa socialización, ¿no? Pues más o menos son algunas de las actividades que ahorita se me vienen. Aprovechando esta última actividad que mencionabas, Edwin, quieras o no, un poco del tema de inclusión que se ha ido manejando con el tema de los muchachos, chicos con talento extraordinario, en una actividad en particular con los niños con discapacidad. Sabemos bien que aún en diferentes contextos, aún en nuestro país quizá, los niños que son incluidos con discapacidad sufren algún tipo de discriminación o rechazo, ¿no? Por algunos compañeros que aún desconocen quizá de las características de esta población. Eso sucede comúnmente o en algunos casos con la población con discapacidad que se incluye. ¿Qué sucede con el tema de los estudiantes con talento? ¿Qué dificultades o tipo de problemas habrás considerado que hay al interior de las unidades, aprovechando esta última experiencia que nos contabas? Bueno, te cuento también que con los estudiantes con discapacidad de los centros de aquí de Cochabamba, de todos los centros en sí, se ha hecho el Descubre mi talento, se llama la actividad que hacemos con ellos. El Descubre mi talento es, los estudiantes tienen un talento con discapacidad. Estudiantes con discapacidad tienen un talento. Y bueno, no un talento, sino tienen varios talentos. Pero hemos tratado de identificar algunos de sus talentos para poderlos llevar a un como concurso, una actividad de concurso en sí. Y era el de pintar y las artes manuales. Ellos tienen una facilidad, y hemos visto por experiencia también, que tienen una facilidad de poder manejar con los dedos, en el caso de la plastilina, del papel, del alambre, etcétera. Tienen una facilidad. Entonces hemos tratado de hacer un concurso de ellos y poder detectar, de poderse estimular aún el pintado en óleo, con pinturas, con lápiz de pinturas, con acuarelas, y bueno, ha habido buenos resultados, y eso ha sido estimulación. Como dice el tema siempre, descubre mi talento. Si no descubres mi talento, nunca vas a saber qué tan bueno soy en lo que soy. Y a veces uno, si no proveemos eso, es el problema de algunas personas. Debemos descubrir los talentos que tienen las personas, nuestros hijos. Y en el caso del bullying, sí, como te estaba mencionando, sí sufren los estudiantes con, con talento, ¿no? Sí. La pregunta era del bullying, ¿verdad? Me he perdido. Sí, te decía que algún otro problema quizás tú has visto del grupo de estudiantes con los que has trabajado este tiempo, has visto en sus casos concretos, quizás en relación ya sea a discriminación, bullying o algún otro problema que ellos han sufrido dentro de sus características como talento. Sí, ya. Sí, entonces te decía que sufren la discriminación. Y a veces es increíble, mm, pero así es nuestra sociedad. Les cuento que la discriminación muchas veces ha empezado de autoridades, de profesores y, bueno, padres de familia y en algún caso de estudiantes, ¿no? Las autoridades muchas veces por falta de conocimiento los tratan de apagar. Cuando uno va, toca y la puerta y les dice, ¿sabe qué? Mi hijo tiene estas actividades, estas actitudes, tiene esto, hace esto, lee, escribe, hace, ¿qué puedo hacer? Entonces, varios de autoridades, por el desconocimiento que hubiera el caso de talento extraordinario, muchas veces los dicen, no, llévelo a su curso, que no hay otra opción, que no se puede, etcétera. Y a veces son tratados mal los papás, como también algunos profesores. He tenido casos que varios profesores, por no tener la conciencia o la información de que hay estudiantes con talento extraordinario, que hay estudiantes que sí necesitan
una atención diferente, en el sentido de darles una adaptación que les ayude a sus necesidades que el estudiante tiene, porque son necesidades de poder superar, de poder aprender más, porque ellos son, las características de ellos son que terminan rápido las tareas. Varias veces ha pasado que mientras la profesora está repartiendo los exámenes, al estudiante le llega el examen y hasta que termine solamente de repartir los exámenes, él ya ha terminado, él ya está listo para entregar. Entonces, varios de ellos dicen, ¿qué voy a hacer ahora con él? Los demás necesitan 45 minutos. Y a veces, cuando pasa eso, son maltratados. Ya, silencio, cállate, sentate, no te muevas, no hagas nada, ya, cállate, sal afuera, no. Entonces, los maltratan. O en algún caso también ha pasado que le han dicho, ya, tú, Carlitos, no te vas a mover y no me vas a terminar hasta que todos terminen. Si terminas, te quedas callado, no te muevas. ¿No? Y pasa también. Pasa de los profesores, pasa de las autoridades, como también de los estudiantes. Hay también, bueno, en el caso de los papás, me he olvidado. Los papás también hacen ese tipo, cuando algún profesor entiende, se informa y sabe que el trato debe ser diferente. El trato debe ser diferente en el caso del estudiante porque él tiene otras aptitudes, tiene otras características que requiere más de conocimiento, de darle más información, etcétera. En ese caso, varios papás se pasa ese, como dicen, el miramiento, que cómo puede ser su hijo mejor que yo, que cómo ha saltado su hijo, si estaba peor que el mío, que cómo esto, y empiezan el mirarse, ¿no? O en algún caso diríamos la envidia, porque su hijo está mejor que el otro, o que su hijo está recibiendo mejor trato, o que su favorito es de la profesora. Entonces tratan de oflacar, ¿no? De dañar al estudiante, de hacerle sentir mal. Y eso pasa en cierta manera por nuestra cultura, que no tratamos de ver muchas veces que alguien puede ser superior a nosotros. No en el sentido de que sea más, porque de seguro los estudiantes con talento extraordinario también tienen muchas debilidades, no es que estén bien en todo, tienen muchas debilidades. Y a veces esas debilidades de nosotros es nuestra fortaleza. Nosotros somos más fuertes en esas partes y en el otro que somos débiles, ellos son más fuertes. Y que todos nos complementamos. Pero a veces pasa eso, que no hay ese entendimiento, esa información y los tratamos de apagar, de decirles cosas, de dañar a las personas. Y pasa eso con los estudiantes también. Cuando ven que el estudiante todo el tiempo levanta la mano, es el que responde, ay, este corcho, no, yo no quiero hacer grupo con él, yo no quiero juntarnos con él, profe, pónganos con otro grupo, etcétera. Entonces pasa eso porque se sienten así y ellos se sienten discriminados. O en el caso de fútbol, por ejemplo, vamos a hacer equipos de fútbol y normalmente el que tiene talento extraordinario tiene 2 pies izquierdos. Y a él es el primero, no, yo no quiero estar, no vengas a nuestro equipo, no, ni de arquero sirves, no, entonces se sienten discriminados, se sienten en varios aspectos. Por eso, y eso es por la falta de, como está diciendo, sensibilización, de información, de conocernos, de saber cómo es el otro, de empatía, de conocer cómo es la otra persona. Cuando no hay eso, entonces tenemos esos problemas de bullying, de discriminación. Aunque, como te estaba diciendo, ellos también su característica es que ellos se aíslan, pero por sí solos porque necesitan cierto, todos en sí necesitamos un tiempo a solas, un tiempo de meditación, y ellos a veces normalmente meditan. Como alguien decía, cuando a un estudiante tú le das una pregunta, él a veces queda en silencio. Y tú no puedes decir, pero este no sabe, está pensando todavía, ¿no? Para darte la respuesta tiene 6 respuestas y está escogiendo cuál de ellas puede responder. Él ya está pensando en 6 formas de poder responder o 6 formas de poder llegar al resultado. Y es por eso que a veces tardan en pensar. Esa es otra de sus características. Viendo tal vez este problema que hay dentro de las unidades educativas regulares, ¿no? Que nuestros estudiantes con talentos se sienten discriminados,
se sienten tal vez aislados por parte de sus compañeros, por parte incluso de algunos profesores. ¿Cómo ha sido el trabajo en las unidades educativas regulares en cuanto a la sensibilización, ¿no? Con los maestros y estudiantes? ¿Cómo ha ido trabajando esta parte? En el caso de las unidades educativas, hemos tratado de llegar ya casi a un 70 o 60%, yo creo, ¿no? 60% a nivel de Cochabamba. Hemos ido por varios distritos tratando de explicar esto que es tan importante, el talento extraordinario. Tratar de explicar sus características, sus modos de atención, la forma de detectarlos, la forma de identificarlos. Hemos tratado de ir. Pero te cuento que a veces, y esto pasa también, y justo les trato de explicar, que nuestro cerebro fácilmente se olvida lo que aprendemos o lo que estamos escuchando, si es que no lo aplicamos o si es que no lo enseñamos a otras personas o si es que no lo hemos palpado, si es que no... esa escalera o esa pirámide del aprendizaje que se maneja, cuando no lo utilizamos, el cerebro normalmente lo lleva todo al reciclaje. Y a veces cuando enseñamos, yo trato de darles la información respecto a todos estos casos que les estoy comentando, pero se olvidan. Es más, a veces son pocos los que retienen la información. Y eso es justamente que a veces yo también les digo, les explico a los profesores. Les decimos, les machucamos tanto a los estudiantes que aprendan, que memoricen, pero a veces somos los adultos los primeros en no memorizar, en no aprender, en no informarnos, en no querer capacitarnos, en no querer mejorar. Somos nosotros a veces. Entonces, pero pasa. Se ha tratado de hacer eso, la sensibilización en todo en todo lo que es el departamento de Cochabamba. Se ha ido a varios distritos, a varios. No te puedo decir el total, ya que hay muchos distritos que son muy alejados, que a esos nos faltan, y que no son muchos, pero sí son, requieren un tiempo de ir, ¿no? Pero también se ha trabajado en el caso de sensibilización, se ha trabajado con actividades donde puedan también ellos participar. Recientemente en esta parte virtual también vamos a tratar de hacer talleres para los profesores justamente virtuales, ¿no? Pero tratando igual de tratar de explicar esto. Y una de las cosas que hay que pensar es, mientras no existe una resolución desde ministerial superior y que vaya dentro de lo que es regular, muchos no aceptan. En el caso de superior, por ejemplo, desconocen totalmente que existe esta población. Es más, no quieren acatar, digamos, si es que alguna resolución desde abajo, desde lo que es educación regular parte, no lo toman. Entonces, se necesita tener desde arriba resoluciones que puedan dar ese apoyo. Por ejemplo, uno de los factores o problemas que hay es no hay una información o una socialización o sensibilización de parte de las escuelas superiores, por ejemplo. No hay. He tenido casos donde han sufrido al entrar o sufren dentro. En una ocasión visité a una universidad para poder recibir su apoyo, para poder tener esa interacción, pero más bien ellos necesitaban más información de lo que les estaba hablando, ya que desconocían totalmente. Pero pese a eso se hace poco o mucho, y eso se parte desde arriba. Como te estaba mencionando, también no hay mucha información de parte de las autoridades. Dentro de las autoridades están los hospitales, los técnicos de los distritos, aún los directores. Muchos de ellos desconocen aún todavía, pese aún que en algún rato escuchan. Es que a veces el problema de los talleres es que varios solamente van por poner la firma de asistir o simplemente hacer eso. Ahora, en el otro caso de regular, es que debemos, cada unidad educativa regular debería ser un centro de espacios de talento extraordinario. Lo que te mencionaba hace rato de descubre mi talento, por ejemplo, nadie va a descubrir mi talento si es que no me dan el espacio para poder demostrar mi talento.
Yo tengo el talento de deletrear en inglés las palabras. Puedo deletrear las palabras en inglés, pero como no existe el concurso de deletreo en inglés, nadie ha descubierto mi talento. Y me voy a morir sabiendo, sabiendo deletrear las palabras en inglés. Entonces, de eso se trata el Descubre mi talento. Si yo creo un espacio, si yo creo un concurso de deletreo, entonces voy a descubrir quiénes habían sido tan buenos, que tenían ese talento, que no los he podido descubrir. Y cuando tú los descubres, ellos van subiendo potencial y son una ayuda para tu colegio, son una ayuda de tu curso, son una ayuda porque ellos se sienten felices, realizados, identificados, se sienten con una buena autoestima de que sí son buenos en algo, ¿no? Y a veces ese es el problema también de las unidades educativas regulares. Bien, has dado un panorama muy interesante de los actores que están involucrados, quieras o no, dentro de la atención de los estudiantes con talento. Ahí vamos a ver a la comunidad educativa, directores, maestros, que desde luego es importante que conozcan un poco del tema, ¿no? Respecto a las detecciones y identificaciones, y principalmente cómo pueden apoyar dentro del aula. Otro actor me parece importante de esta comunidad educativa son también los padres de familia. Quizás hasta cierto momento los aliados que pueden contribuir también al trabajo. En ese sentido, Edwin, ¿cómo ha sido el trabajo con los padres de familia de talento extraordinario en estos años? Durante este tiempo que he estado responsable, normalmente es el seguimiento o el acompañamiento que se hace a los estudiantes. Dentro de ese acompañamiento está el acompañamiento también a las familias. Y cuando uno visita a las familias, entiende, conoce, bueno, trato, por ejemplo, de conocer a las familias para poder ver en el caso de cuando varios sugieren que mi hijo quiere saltar de vuelta de curso. Pero cuando los papás no están sensibilizados y no tienen el conocimiento para poder soportar, o sea, resistirle al estudiante, porque ellos tienen también, en algún momento, tienen flaquezas o decaen académicamente o en alguna otra situación de emocional. Entonces la familia es uno de los pilares, por ejemplo, fundamentales. Y si no se ve, no se da el visto bueno para que salten una vez más, como una segunda o tercera vez. Entonces, desde ahí parto yo, por ejemplo, de poder conocer mucho mejor a las familias, o entrevistarme o tener esa relación, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, he visitado sus casas, he tratado de conversar, me he invitado a conocer cómo viven, cómo está su situación. Entonces, es muy importante la familia. Sin la familia, como te estaba diciendo, es muy difícil. Ha habido casos aquí en Cochabamba de talentos que cuando no hay una familia estable se desboronan, se decaen, tienen problemas emocionales, tienen varios tipos de problemas. Entonces, es un pilar fundamental la familia. Y en talleres que hemos tenido con los papás, justamente ha sido ese el enfoque de que dentro del grupo de talento extraordinario, cierto que ellos son más sensibles en la parte emocional, entonces dentro de esa sensibilidad, mucho más sensibles referente a su familia, que ellos deben tener ese soporte, deben estar unidos, actividades de familia. Es más, se le debe dar el tiempo, considerar el nivel de intelectual como el que también está elevado como el nivel emocional, que hay que trabajar esas dos áreas. Puede estar muy buena en la universidad, que ese es el caso que tenemos. Está muy bueno en la universidad, pero llega a su casa y juega con su hermano PlayStation o juegan con sus autitos o juegan algún otro juego entre ellos, que es su edad normal, ¿no? La parte intelectual estará arriba, pero la parte emocional sigue su curso. Entonces, cuando ves esa conciencia de los papás y ese apoyo, entonces es muy bueno. Y eso es lo que se trata de hacer dentro de todos los papás que tratamos. Ahora, los papás, de una y otra forma, siempre han sido el apoyo para mí, por ejemplo, en ese sentido de poder apoyar a sus hijos, como también en el apoyo de poder conocer mucho más. Por ejemplo, te cuento una anécdota de un papá que estaba considerando que ese colegio no era bien y quería llevarle a otro colegio. Pero ese otro colegio requería una evaluación.
tenían que pasar la evaluación, como varios colegios particulares. Tienen que hacer la evaluación y si aprueba esa evaluación, recién entra al colegio. Y su papá, todo aficionado, le dice, no, pues mi hijo es talento extraordinario, ¿cómo? Ni siquiera necesita esta evaluación, lo va a responder tranquilamente. Y los responsables del colegio le dicen, no, señor, aquí entran todos con la evaluación. Si aprueba, entra, y si no, no. Entonces el papá le dice, tienes que dar la evaluación, pero su hijo le dice, yo no quiero cambiarme, aquí están mis amigos, aquí están todos ellos, yo no quiero irme a ese colegio. No, pues es que hijo, allá tiene mejor, va a estar mejor tu inglés, va a estar mejor tu conocimiento, va a estar todo así. Bueno, entonces con esa pugna entre papá e hijo van, y el resultado del examen, pasando ya después de un tiempo, le llaman al papá, ¿sabe que su hijo no ha aprobado la evaluación? Entonces el papá asustado dice, ¿cómo que no ha aprobado? Si mi hijo ha estudiado, sabe, tiene conocimiento de todo eso. O sea, para mí me ha dicho que estaba fácil, mi hijo. A ver, no, quiero revisar su evaluación, le dice al colegio. Y resulta que la directora le entrega al papá la evaluación y estaba totalmente vacío. No ha respondido ni pregunta. Y su papá le pregunta, hijo, ¿por qué no has respondido? ¿No has podido? ¿No sabías ninguna de las preguntas? Y él decía, no, simplemente yo no quería aprobar, yo quería quedarme en el colegio, simplemente era eso. Entonces, parte de eso, ¿no? O sea, los papás, ese sostenimiento. O en algún caso, un adolescente le dice a su papá, le comenta, dice, papá, adolescente ya, ¿no? 12 años, pero su curso ya son mucho más, tienen ya 15, 16 años, pero él tenía 12 para cumplir 13 y sus compañeros eran demasiado mayores. Y va y le dice, papi, ¿sabes qué? Me gusta una chica. Y me gusta su trasero. No sé por qué me gusta, pero me gusta, dice, inocentemente. Y en ese sentido, bueno, su papá le explica, ¿no? Entonces, si no hay ese sostén, si no hay ese entendimiento de sus papás, de los padres, puede decaer mucho el estudiante. O en el otro caso, cuando hay este estudiante que está en la universidad, los de la universidad están yendo a tomar y le invitan, vamos a ir a una fiesta o vamos a ir simplemente a pasear. Pero ellos saben que no están yendo a pasear, no están yendo simplemente, van a ir a tomar. Entonces, en ese momento, ¿qué puedes decir a tu hijo que tiene apenas 15 años? Entonces, ellos son los que normalmente hacen ese soporte. Ellos son los que son la pieza principal para poder ayudar en ese caso. Sí, sin duda, Eddie. Estamos pasando un tiempo muy difícil, ¿no? Tanto los padres de familia, los estudiantes, seguramente es de tu conocimiento de cómo están tus estudiantes. ¿Qué experiencias educativas has tenido con los estudiantes durante este periodo de pandemia? Okay. Bueno, en este tiempo he estado haciendo igual el acompañamiento. He estado llamando a todos mis estudiantes, preguntando varias cosas, ¿no? Tengo una lista de algunas preguntitas de entrevista y conocer más o menos en lo que les está pasando. Y en sí te cuento que la mayoría, lo máximo que han salido de su casa ha sido hasta la puerta de su casa, hasta el patio, ¿no? A comparación tal vez de muchos adultos que han salido a hacer compras, etcétera, pero ellos normalmente están encerrados. Y en algún caso, en casos extremos, he escuchado que están encapsulados de ellos mismos, se encierran en su casa, en su cuarto, perdón, y no salen. Pero ¿qué hacen en su cuarto? Es el detalle. Entonces, preguntando a muchos de ellos, he visto que varios han desarrollado en este tiempo talentos artísticos, varios han tratado de motivarse, de aprender otras cosas. Y eso debido también a que varios de sus compañeros se han especializado en la parte de la música. Normalmente la música tiene que ver mucho con las matemáticas. El que sabe de música sabe matemáticas. Eso tiene que ver mucho. Entonces, para estimular las matemáticas es bueno la música. Y varios de ellos se han dedicado a estudiar un poco de música.
Dentro de las características, te cuento que también, esa es otra de las características que estaba viendo, que varios de los estudiantes son inclinados a la medicina y a ser abogados. Varios son, y esa es una característica de justicieros, de ser justos ante esta vida tan cruel, a esta vida tan injusta, querer ser justos. Por eso es la vida de querer ser abogados, de ser justicieros, o en el caso de salvar vidas, ¿no? Que varios de ellos también se inclinan a lo que es medicina. Varios de ellos son inclinados y quieren estudiar. Y eso ha sido más o menos el conocer cómo están ellos dentro de sus casas, cómo están viviendo, qué les aflige, qué dudas tienen, qué problemas han tenido, qué tristezas, conocer un poquito más, ¿no? Y estas actividades que nos hacemos socializando, dando los talleres, creo que han sido parte de esto, de poder conocerlos y ver sus necesidades, sus inquietudes, sus preguntas que tienen dentro de lo que es los estudiantes. Bien, sin duda es un año muy particular por el cual nos ha tocado vivir a todos, mundial, pero todo este tiempo nos ha enseñado que la unidad pues es muy importante, ¿no? Dentro de la familia, dentro del hogar, y desde luego como familia de talento extraordinario, que así a veces nos vamos mencionando en todas las actividades que hemos hecho, siempre buscamos el bienestar, en definitiva, de nuestros estudiantes. En todo este tiempo, estimado Edwin, ya trabajando con los en Cochabamba, con tu centro, con los padres, con los maestros, con los estudiantes, nos gustaría, desde tu percepción, haciendo un análisis retrospectivo, que puedas mencionarnos algunos elementos o algunas experiencias que puedas destacar, es decir, lo positivo, puedas resaltar de todo este tiempo de trabajo. Pero al mismo tiempo también ir viendo qué debilidades aún se cuenta dentro del área de talento en Cochabamba, qué cosas habría que ir mejorando. Ok. Hay varias anécdotas. Normalmente las anécdotas son las que te impactan y se te quedan, ¿no? Por ejemplo, te cuento hay una anécdota que yo no entendía, pero justamente por la parte de la justicia, la característica de justiciero, un estudiante, bueno, los papás me contaban que su hijo no se ha sacado malas notas, ha perdido varios puntos en varias materias. Y cuando le preguntan a su hijo, ¿qué ha pasado? Estabas en primer lugar y has ido a segundo lugar dentro de tu curso. ¿Qué ha pasado? Le pregunta. Y le dice su hijo, es que mami, mi compañera, Alejandra, bueno, no sé el nombre, Alejandra, me dice, sus papás le han castigado porque estaba en primer lugar y yo le he ganado. Así para que ya no le castiguen, yo no he presentado mis tareas, para que yo pierda puntos y Alejandra quede en primer lugar y yo en segundo lugar, ¿no? Una característica de manera que nos cuentan. Entonces, dentro de las características, por ejemplo, bueno, de las cosas que he visto durante este tiempo, ha sido que, que varios de hijos o papás, son muchos de ellos médicos, una gran cantidad de padres médicos tenemos dentro del que es el grupo. Bueno, hemos crecido y creo que aún todavía sigue siendo Cochabamba el departamento con más estudiantes detectados, pero dentro de ese grupo hay una variedad y como estaba diciendo es una gran cantidad de médicos y eso debe ser por la parte que ellos también se dedican y que son inclinados también en la parte de la carrera de medicina, ¿no? Pero esas son las partes que, bueno, que uno aprende y va viendo en el caso de ellos. Las partes positivas creo que ha sido eso, de que hemos tratado de siempre apoyar en todos los aspectos, conocer un poco más, ya que mucho más antes era un desconocimiento total. Hemos estado en muchos canales de televisión, prensa escrita. No han sido portadas principales, pero sí han sido noticia en varios
medios de comunicación. Es más, las actividades que hemos tratado de hacer han sido más departamentales para que el departamento un poco más conozcan. Pero aún nos falta mucho para poder conocer, para dar a conocer este grupo de estudiantes. Nos falta mucho de poder detectar. Yo sé que según la estadística de la Organización Mundial de la Salud, de 51 hay un estudiante. En cada unidad educativa de seguro que hay muchos estudiantes con talentos extraordinarios. Y el problema es eso de poderles detectar, de poderles identificar. Muchos mueren sin saber que realmente era talento extraordinario. Muchos mueren, muchas tumbas están de Albert Einstein, de un Thomas Alva Edison o de un Bill Gates que podía haber llegado siendo estimulado, pero por no ser identificado está hoy en la tumba y sin conocer realmente su talento. Sin su talento, sin conocer su talento artístico. Entonces, esas son las debilidades que tenemos. Y algo que se ha pensado, y yo sigo insistiendo, y en algún momento se debe dar, es un centro de alto rendimiento. Eso es lo que necesitamos, un centro donde se pueda estimular a estos estudiantes, donde se pueda capacitar mucho más a ellos, donde se los pueda estimular, donde se los pueda dar, llevar a un nivel más alto, o donde haya un centro de alto, bueno, un rendimiento bien alto, como tener de aquí, si se tiene un centro, poder tener un colegio, una universidad de estos estudiantes, para poder decir que el Harvard de Estados Unidos también hay aquí, con estos tipos de estudiantes que se dedican a estudiar, que se dedican a investigar y ese potencial poderlo llevar mucho más alto y tener aquí en Bolivia a esos científicos, a esos que les gusta aprender, no es para ellos cargoso, no es para ellos como para muchos de nosotros, hay tarea, estudiar, qué aburrido, ya estoy cansado, ya no quiero. No, a ellos se les encanta, se sacian ellos aprendiendo, les gusta. Entonces, si tú le das más, entonces eso es una ayuda para ellos, no es carga. Entonces, yo pienso que esa es una de las debilidades que tenemos aún todavía, ¿no? Como departamento, como país en sí. No tenemos ese entendimiento de que haya alguien que pueda proyectar para estos estudiantes, que alguien pueda pensar que necesitamos este personal de personas, este personal de gente, de capacitarlos, de mejorar, y así tal vez poder mejorar un poco más en Bolivia, tener profesionales muy capacitados. Entonces creo que son esas las falencias y las necesidades urgentes que se tienen. Y el conocimiento que les estaba mencionando de autoridades que conozcan y de centros y el otro personal de evaluación también, que en los centros de educación especial, como en el caso de nosotros también, no abastecemos muchas veces a todo el departamento, tardamos en las evaluaciones, como en todos los casos de los departamentos, tardamos mucho en las evaluaciones o en algún caso otros departamentos no lo evalúan también porque no tienen psicólogos. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando. Muy bien, antes de concluir, quizás para los que recién se están conectando por YouTube, por el Face, estamos dialogando sobre talento extraordinario con el licenciado Edwin Jiménez, responsable de talento extraordinario del Departamento de La Paz. Para concluir, Edwin, quisiera hacerle una consulta. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene como responsable para el área de talento extraordinario? En el caso de nosotros, por ejemplo, son varias cosas que queremos. Uno de ellos es tener un equipo más sólido, un equipo de evaluación, un equipo multidisciplinario más sólido, en el sentido de que ya tenemos, sí, pero necesitamos más personal. El departamento de Cochabamba es grande y es una cantidad inmensa de estudiantes, pero el problema es eso, no tenemos muchos evaluadores y el conocimiento de muchas personas también es muy limitado. Parte muchas veces eso por las autoridades, ¿no? Que no tenemos ítems, que no hay
el centro. Y el otro también es que necesitamos un centro más, un poco más céntrico. Nuestro centro de educación especial está en Quillacollo. Eso es más o menos 14 kilómetros de la ciudad. Entonces necesitamos un centro más que esté dentro del centro de Cochabamba, porque vienen de varias provincias, perdón, y las provincias son muy lejanas, y llegan a la ciudad, de la ciudad recién parten hasta Quillacollo. Entonces, para eso necesitamos un centro que sea dentro de lo que es la ciudad, pero como también te estaba mencionando, yo creo que necesitamos mejorar la información entre las autoridades. Y las actividades que estábamos haciendo, necesitamos mejorar. Y las instituciones, tratar de seguir tocando instituciones que apoyen, instituciones gubernamentales, como también instituciones particulares. Miren, qué genial sería si solamente la gobernación nos apoyaría con un ambiente o algún material, o el hecho de simplemente regalar poleras a los estudiantes, que eso es un trámite, es burocracia, y cada uno pone su excusa, pero ¿para qué? Anda allá. Entonces es muy complicado, y a veces eso Sí, parte por no saber o no poder apoyar a los estudiantes, ¿no? Pero eso es tratar, nuestro país es seguir tratando de tocar las puertas de instituciones, seguir apoyando, haciendo seguimiento, viendo que vayan durante todo este tiempo cómo está su relación emocional, social y académica de los estudiantes, seguir proyectando y ayudando en esas áreas que les se flaquean o están mal o cómo poder ayudarnos. Entonces, más o menos es ahí, seguir con nuestras actividades que tenemos, implementar nuevas actividades en este tiempo de pandemia, como estamos haciendo todo lo que es la parte virtual, el seguimiento que seguimos haciendo, y veremos el año ya qué más podemos hacer. Durante este tiempo ha habido esas actividades que hemos hecho, ha hecho que varios de los estudiantes les incentive a buscar nuevas cosas artísticas o en el hecho de eh, mejorar su lectura o mejorar su información, ¿no? En el caso de ajedrez, por ejemplo, varios que no estaban pensando en ajedrez se han metido a hacer a competir a nivel departamental, nacional, internacional. Entonces van sumándose cada vez más y quieren mejorar esa parte, ¿no? No quedarse así. Y eso ayuda a las actividades que hacemos y las que queremos seguir haciendo. Bien, antes de finalizar, me gustaría que podamos dar lectura a algunos comentarios que han hecho también acá en la transmisión en vivo. De repente no son preguntas, pero me gustaría un comentario tuyo y un participante. Ante todo, agradecemos a todos los que nos están siguiendo en este conversatorio. Muchas gracias. Es el primero de un ciclo que vamos a desarrollar. Eh, Dani nos dice, es importante tener estudiantes con talento. El tener estudiantes con talento representa un trabajo más arduo para el maestro, ya que se tiene que profundizar los contenidos para con todos estos niños. Y el maestro prefiere tocar el tema de forma general. Es una realidad aquello, Edwin. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que sí, normalmente pasa eso, ¿no? Pero hay parte de los dos, tanto del padre y del profesor. Si en el caso yo veo a mi estudiante que le encanta un tema, el profesor normalmente podría hacer dos cosas. Uno, darle un libro para que pueda mejorar su aprendizaje y ampliar este tema. Pasarle un video, un like, o digo, un link para poder establecer mucho más y ampliar más su conocimiento. Podría hacer eso, pero en varios de los profesores no va. Pero en el caso de los papás sí lo pueden hacer también. Si yo veo que mi hijo tiene algún interés sobre algún tema o algún tema que no ha quedado pendiente o algún tema que le interesa. Por ejemplo, muchos de ellos les interesa lo que es los dinosaurios, pero si yo le consigo temas, le consigo libros, le puedo conseguir videos, es más, no sé, varias cosas de ellos, entonces yo lo puedo ayudar en ese sentido. Entonces parte de los dos creo cuando no hay en el sentido de ampliar más los temas. Perfecto. Muy bien. Hemos llegado casi a los 60 minutos de transmisión. Agradecemos tu participación.
Me gustaría, antes de cerrar el tema, Edwin, que puedas despedirte de la audiencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es, es la primera jornada de conversatorio, como les digo, de todo un ciclo que estaremos desarrollando en adelante. Queremos resaltar toda la capacidad y potencial que se tiene dentro del área y desde luego poder visibilizar también a la comunidad el área de talento extraordinario que en cierta medida pues no ha sido muy notado por la comunidad en su conjunto y esperemos pues que estos programas puedan servir de mucho para poder responder las necesidades de esta población. Muchas gracias, Edwin. Gracias, Omar. Gracias, Joel, también por la invitación. Y a todos los que nos han visto, nos están viendo, agradecerles también por querer tener un poquito del interés de aprender, de saber algo más, que eso es lo que nos falta hoy en día. Nos falta aprender, nos falta estudiar. Howard Hendricks decía a los maestros, cualquier maestro decía, el día que dejes de aprender, deberías dejar de enseñar. Eso parte que todos los días deberíamos aprender algo nuevo. Antes de dormir, uno debería pensar, ¿qué he aprendido hoy día? ¿He aprendido algo nuevo? ¿He ampliado mi conocimiento? Y eso es lo que nos falta a todos como seres humanos. Nos falta conocer cada día un poco más de este mundo tan maravilloso que tenemos. Gracias a todos los que nos están viendo y gracias Omar, Joel. Y un saludo, abrazo virtual, un beso virtual y, y nada. Muy bien, antes de terminar, estimado Edwin, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Sin duda tu experiencia nos va a servir de mucho para poder también nosotros y todos los que nos están escuchando poder conocer más de lo que es talento extraordinario. Hemos estado en nuestro primer diálogo sobre talento extraordinario con el licenciado Edwin Jiménez, responsable de talento extraordinario del Departamento de Educación. Muchas gracias, Edwin. En otra oportunidad será que le estaremos convocando para cualquier actividad que tengamos. Gracias, Edwin. Una vez más, gracias a todos y creo que en talento hay mucho más para hablar, mucho más. Así que les invitamos también a los que nos han visto en las siguientes, creo que hay más todavía invitados. Así que vamos a ir aprendiendo más también de ellos, de las experiencias y de los trabajos que ellos tienen. Muchas gracias y hasta otra. Evidentemente, estimados seguidores del Facebook, seguidores también del YouTube, en los próximos días también estaremos con otros responsables departamentales de talento extraordinario. Para terminar, profesor Joel, por favor. Gracias, Omar. Edwin, al mismo tiempo, reitero el agradecimiento por ser parte de esta inauguración en este conversatorio, en un ciclo de espacios de diálogo que buscamos poder socializar sobre el área de talento. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta tarde. He tenido el grato gusto de compartir la moderación con mi amigo y colega Omar Tepazo, profesor licenciado, trabaja actualmente en el Centro de Educación Especial CEREFE. Un gusto, Omar, estaremos el siguiente programa compartiendo nuevamente con otra temática y otro responsable también del área de talento extraordinario. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.